Muy bien, entonces este es el tema que vamos a tocar esta noche, vamos a avanzar. Yo he querido empezar mi presentación leyendo un texto de la Biblia que aparece en Tercera de Juan, capítulo 2. La Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy día vamos a ver tres aspectos de este tópico. De hecho, este tópico es uno de los tópicos más amplios que hay en los escritos de Ellen White. Así que hemos tratado de dividir desde tres aspectos. Lo primero que vamos a ver es su origen e historia. El segundo aspecto será el brazo derecho del evangelismo. Y el último será la preparación para la crisis final. Así que vamos a comenzar brevemente con el primer aspecto: origen e historia. Si nosotros vamos un poquito a los pioneros, si volvemos una vista, por favor, ustedes se van a dar cuenta que uno de los pioneros que más énfasis le dio al aspecto de la salud fue Joseph Bates. De hecho, Joseph Bates, antes de formar parte del millerismo, antes de ingresar y aceptar las predicaciones de Guillermo Miller, él ya había hecho algunas reformas, hablando desde el punto de vista de la salud. Incluso él formó parte de un movimiento de temperancia, uno de los primeros movimientos que ustedes seguramente están recordando, cuyo énfasis era la preparación, no solamente intelectual, sino la preparación física. Si Cristo está a las puertas, si la segunda venida de Cristo está a las puertas, entonces hay una necesidad de poder prepararnos para ese encuentro. Y estos movimientos de temperancia hablaban, ¿no es cierto? Por ejemplo, cosas como si una persona bebe mucho alcohol, no va a estar listo, no va a estar calificado para el encuentro con Jesús, o si una persona fuma mucho. Entonces, estos aspectos motivó para que Joseph Bates inicie uno de estos movimientos grandes en los Estados Unidos. De hecho, él inició con estos movimientos, que fueron más de 1000 movimientos de temperancia en los Estados Unidos. Vamos a avanzar un poquito. Ustedes van a ver entonces que ya como marinero, ¿no es cierto?, él había dejado ya algunas prácticas, como capitán de barco, había dejado algunas prácticas que eran nocivas para la salud. De hecho, él había preferido dejar el licor, dejar de fumar y progresivamente fue dejando también algunas carnes. De hecho, vamos a decir, esta caminata que tuvo Joseph Bates fue de manera paulatina, y conforme él iba aprendiendo acerca de estos movimientos de temperancia, como él iba aprendiendo un poco más y más para prepararse mejor para cuando Cristo venga, él iba tomando decisiones, y estamos viendo que estas decisiones que él iba tomando eran mucho antes de que la iglesia empezara a hablar de la alimentación. Vamos a avanzar un poquito más, por favor. De tal manera que cuando empieza ya el movimiento adventista, vamos a decir así, adventistas sabatarios, muy temprano, en los 1850, antes de la organización, en 1863, ustedes van a ver que Joseph Bates era uno de los pioneros que tenía mejor condición física que Loughborough, Urias Smith, James White y otros. Es decir, Joseph Bates, por estas reformas que él ya había empezado a hacer, él tenía mejores condiciones físicas, y esto era notorio porque era la persona o el pionero que no tenía problemas de salud, a diferencia de, por ejemplo, James White, que ustedes conocen la historia. Él sufría mucho de estos problemas. Entonces, aquí vemos una clara diferencia en la condición física de Joseph Bates. Si avanzamos un poquito más, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, la guerra civil que empezó en los Estados Unidos entre el 1860, 1861 1863, dio a luz o arrojó un dato que quizás pocos se dieron cuenta: es que los americanos sufrían muchas enfermedades. De hecho, esta es una de las guerras que más americanos ha traído a la muerte, ¿no? La guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur. ¿Qué sucede? Sucedía que habían muchas enfermedades desconocidas como fiebre tifoidea, difteria, malaria, tuberculosis,
sepsia, etc. ¿Y cuáles eran las razones? Bien, entre una de las razones que básicamente golpeaba la vida de los americanos eran el consumo de excesos de grasas, comidas fritas, carnes, harinas refinadas, etc. Todos estos elementos, o mejor dicho, esta dieta, hacía que muchos de estos americanos tuvieran problemas de salud. Y si avanzamos un poquito más, ustedes se van a dar cuenta que básicamente en 1863, cuando Elena de White recibe una de sus visiones más amplias de la salud, que es esta, la visión de Otsego del 5 de junio de 1863, que es considerada la visión más amplia de salud. Ella recibió una primera visión acerca de la salud, pero muy pequeña. Sin embargo, esta visión es una visión mucho más amplia. Y en esta visión, Elena de White se le dio instrucciones de cuán peligroso es el consumo de las carnes que ya habían sido censuradas por la palabra de Dios en Levíticos 11, y también el consumo de bebidas alcohólicas, café, té o, digamos, estimulantes que eran nocivos para la salud. Por supuesto que la iglesia fue estudiando, ¿no es cierto? Y más adelante la iglesia resumió la visión de Otsego y digamos, el complemento de los escritos que ella había publicado en relación a la salud en los 8 remedios naturales que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y podemos recordar apenas rápidamente estos 8 remedios naturales. Tenemos el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, aire puro, una buena nutrición, temperancia y, por supuesto, la esperanza en Dios. Estos 8 remedios naturales eran remedios ofrecidos por Dios, el dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, para poder ayudar y aliviar los problemas que muchas personas estaban sufriendo. Vamos a avanzar, por favor. Y ustedes se van a dar cuenta que la reforma pro salud en la familia de los White no fue una reforma rápida, sino que básicamente y lamentablemente se realizó debido a los problemas que ellos también empezaron a sufrir. Por ejemplo, los tratamientos convencionales no eran efectivos para solucionar algunos problemas que los hijos de los White sufrían, ¿no? Y básicamente 2 de ellos murieron por neumonía. Y aún más, el problema más grave, no porque era más grave la enfermedad, sino porque James White, el esposo de aquella persona, es decir, de Elena de White, quien recibía las visiones, estaba sufriendo de una parálisis severa por causa del estrés y por causa de trabajar o el sobretrabajo. En ese sentido, aparentemente los remedios convencionales no eran efectivos, hasta que Elena de White descubrió que estos agentes naturales revelados por Dios eran mejores en los tratamientos de estas enfermedades. Así que ella empezó, por ejemplo, a usar agua pura, aire fresco, entre otras cosas, para ayudar a aliviar los problemas que ya su propia familia estaba sufriendo. Vamos a avanzar, por favor. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que empieza un periodo que Elena de White empezó a publicar ampliamente acerca de la reforma pro salud. Ustedes van a ver que ella empezó a publicar en panfletos, cartas, periódicos, artículos, aparecieron también revistas como la que ustedes están viendo, y también la iglesia posteriormente ha publicado algunos libros que ustedes pueden ver ahí, como el Ministerio de Curación, ¿no es cierto? Consejos sobre el régimen alimenticio, entre otros libros que hablan acerca de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué la salud era importante? No solamente para aliviar los problemas de las enfermedades que muchos americanos sufrían y alrededor del mundo, por supuesto, sino también porque este mensaje estaba íntimamente relacionado con un mensaje que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a avanzar un poquito, por favor. Bien, ella llegó a mencionar que este mensaje de la salud tiene que ver con el evangelismo
y está íntimamente relacionado al mensaje del tercer ángel. De hecho, ella dijo en Consejos para la Iglesia, el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Es decir, esta obra, la obra de la salud, no es una obra aislada, no es una obra apenas individual, sino es una obra que prepara a la iglesia para poder evangelizar a otros. Es decir, esta es una obra que nos permite a nosotros abrir puertas para que otras personas puedan conocer al Señor. Pero no solamente puedan conocer al Señor, sino también conozcan que el mensaje del tercer ángel es un mensaje holístico, es un mensaje completo. No es un mensaje que solo abarca, ¿no es cierto?, acerca de la segunda venida de Cristo, el juicio de Dios, los juicios contra Babilonia, sino es un mensaje que involucra una preparación del individuo para ese encuentro. Es decir, esta preparación tiene que ver con una entrega, tiene que ver con una reforma de hábitos para poder ser apto cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso ella dice en Ministerio de Curación que la salud no depende del azar, no es de la casualidad, es el resultado de la obediencia a la ley. ¿Y qué ley? A la ley de la salud. Por supuesto que ella habló ampliamente acerca de esto, pues nosotros vamos a resumir y vamos a pasar brevemente algunos aspectos puntuales que creemos que nos van a ayudar a todos. Vamos a avanzar, por favor. Herbert Douglas, quien escribió un poquito acerca de el énfasis que hizo Elena de White sobre la salud, dice: el propósito del mensaje de salud dado a Elena de White era para equipar a los creyentes para su misión espiritual. Es decir, en primer lugar, los creyentes, todos nosotros, debemos ser equipados por el mensaje de la salud para nuestra misión, es decir, para cumplir una misión. Por supuesto, esta misión es espiritual. Esta vinculación se basa en 3 principios. Y vamos a repasar. Número 1, el principio humanitario. ¿Por qué es importante el mensaje de la salud? Porque alivia el sufrimiento que hay en el mundo. ¿Cuántas personas, y esto ahora ustedes han visto que han habido muchas presentaciones en relación al COVID y la relación con la alimentación y la salud en general? Hemos visto que hay muchas personas que han sufrido y están sufriendo por causa de tener una dieta desbalanceada, por causa de llevar de repente un estilo de vida diferente. Entonces, este virus del COVID-19 pues nos ha golpeado mucho más a este tipo de personas que a otros. Entonces, es nuestro deber nuestro como miembros de iglesia, poder evangelizar, poder anunciar el propósito de Dios en relación a la salud, que tiene que ver con los 8 remedios naturales, para poder aliviar el sufrimiento que hay en el mundo, y especialmente en estos tiempos de pandemia. Número 2, principio evangélico. Es una puerta por la cual la verdad para este tiempo ha de hallar entrada para muchos hogares. Es decir, no solamente vamos a aliviar el dolor de la gente, sino también vamos a utilizar este alivio para que la gente pueda conocer al dador de la vida, para que la gente pueda conocer a Cristo, aquel que viene por nosotros, ¿no es cierto? Aquel que está dispuesto a sanarnos, aquel que está dispuesto a ayudarnos, pero la manera que Dios ha diseñado para poder aliviar al mundo de todas estas enfermedades, pues es la reforma pro salud, y es nuestro deber y es parte de nuestra misión poder anunciar esto. El tercer principio, que es el principio de salvación, que tiene que ver, o mejor dicho, está situado en el contexto del gran conflicto, menciona que la reforma pro salud también sirve para restaurar la imagen de Dios en los creyentes. Es decir, yo no voy a adoptar la reforma pro salud solo para sentirme bien,
no solamente para poder ayudar a otros a que conozcan a Cristo, sino también para que Dios haga una obra de restauración en mí mismo. Esa obra de restauración tiene que ver con la imagen de Dios, la imagen que ha sido distorsionada por el problema del pecado. Y, ¿no es cierto?, Dios quiere restaurar su imagen en nosotros. Y la que Dios tiene para hacer esto no es solamente el habernos entregado a Dios a través del bautismo, sino también llevando un estilo de vida diferente. Por supuesto que esto no solamente es un mensaje aislado de santificación, sino es un mensaje completo que tiene que ver con un estilo de vida diferente relacionado y vinculado con un estilo de vida espiritual que nos acerque a Dios. Por eso, la restauración en la imagen de Dios implica el aspecto físico, mental y espiritual. Ok, vamos a avanzar entonces. Este mensaje prepara un pueblo para la venida de Jesús. Elena de White enfatizó que el que aprecie la luz que Dios le ha dado sobre la reforma pro salud tiene un auxiliar importante en la obra de ser santificado por la verdad y preparado para la inmortalidad, es decir, para la vida eterna. Cuando nosotros hablamos de la reforma pro salud, a veces nosotros pensamos que ya sabemos, ¿no es cierto? Muchas veces hemos creído que la reforma pro salud es dejar de comer las carnes que aparecen en Levíticos 11 y ya estamos listos, ¿no es cierto? Pero la reforma pro salud implica más que dejar de comer cierto tipo de carnes, implica también entregar nuestra vida a Dios en un vínculo de santificación, en un vínculo de parecerme cada día más a Él y dejar ciertas prácticas, ciertos hábitos para poder parecerme más a Él. Este vínculo entre hábitos y desarrollo del carácter, Elena de White lo dice así: los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra recibirán el toque final de la inmortalidad. Es decir, no basta, ¿no es cierto?, dejar cierto tipo de carnes. Por supuesto que esto es un mensaje gradual. Esto no es un mensaje que una persona tiene que aceptar de un día para otro. Pero conforme va nuestra caminata hacia el cielo, conforme vamos aprendiendo más de Dios, conforme vamos estudiando la Biblia cada día, entonces nosotros tenemos que seguir tomando decisiones. Ya tomamos la decisión del bautismo, muy bien. Ya tomamos la decisión de dejar cierto tipo de carnes, muy bien. Pero tenemos que seguir tomando decisiones que nos permita seguir acercándonos a Dios. Vamos a continuar. Como hemos dicho, este es un mensaje holístico. Elena de White subraya en esta cita de la siguiente forma: cualquier cosa que disminuya la fuerza física. Y fíjense que ella no describe, no dice qué cosas. Ella dice cualquier cosa que haya, que venga, que se invente, cualquier cosa que disminuya la fuerza física o debilite la mente y vuelva menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es recto. Cada vez que nosotros vamos a decir, hacemos algunas acciones que sabemos que disminuyen nuestra fuerza física, como la intemperancia, entre otras cosas, o que pueda debilitar nuestra mente, entonces somos menos capaces, y cada vez que hacemos esto, somos menos capaces de tener fuerza de voluntad, porque somos menos capaces de tener fuerza de voluntad para saber o para hacer lo que sabemos que es correcto. Si queremos hacer lo correcto, entonces debemos procurar fortalecer nuestra fuerza física y nuestra fuerza mental. Debemos procurar y pensar que esto que estamos haciendo no solamente es para bien mío, sino que me va a ayudar a acercar a Dios, me va a ayudar a ser sensible a la voz de Dios, me va a ayudar a tener un mejor estilo de vida y me va a ayudar a tener una mejor espiritualidad. ¿Ok? Entonces,
Y por supuesto, esto no es nuevo, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar la palabra nefesh, que tiene que ver con el significado de alma y cuerpo, ¿no es cierto? Y ustedes se van a dar cuenta que nefesh es un aspecto, implica un aspecto holístico. Es decir, cuando Dios creó al ser humano y infundió aliento de vida, el ser humano llegó a ser un nefesh, llegó a ser un ser viviente, llegó a ser una persona viviente, ¿no es cierto?, compuesta, o mejor dicho, esta persona tiene dimensiones físicas, mentales y espirituales. Es decir, es una persona holística. Nosotros no podemos separar la parte física de la parte mental, de la parte espiritual. Nosotros sabemos que si una persona se enferma de la mente, esto va a repercutir en el aspecto físico y por supuesto en el aspecto espiritual y viceversa. Así, cuanto más nosotros procuremos cuidar nuestro cuerpo, pues entonces nosotros estaremos cuidando también de manera holística. Vamos a avanzar un poquito más, por favor. Bien, ¿y cómo se relaciona este mensaje, el mensaje de la salud, con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14? Ustedes se van a dar cuenta que el primer ángel que aparece en Apocalipsis 14, 6 y 7 cuenta varios detalles, pero una de las cosas que más énfasis da es el dar gloria a Dios, ¿no es cierto? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, nosotros tenemos que dar gloria a Dios y define quién es Dios, ¿no es cierto? Es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cómo nosotros podemos dar gloria a Dios? Douglas dice que la mejor manera de poder empezar la reforma pro salud es con la reforma del corazón. Tiene que haber una reforma de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir. No podemos empezar haciendo las reformas pensando apenas en la salud, sino haciendo una reforma en el corazón, que tiene que ver con una regeneración de la mente, una regeneración de nuestra manera de pensar, una regeneración de nuestro estilo de vida que implica no solamente una persona, sino la familia que lo acompaña. Por supuesto, esto no se basa en el yo, no es una reforma para decir que yo me siento mejor, para exaltar el yo, sino es una reforma que implica que Dios me use de la mejor manera, que Dios me use, que yo sea un instrumento de Dios, porque nosotros todos somos llamados a ser colaboradores de Dios. Esta reforma del corazón acompaña entonces la reforma pro salud, que implica cambio de hábitos. Y estos hábitos, por supuesto, no es algo que yo voy a alcanzar simplemente porque yo quiera hacerlo, porque quizás no lo logre. Pero si pedimos a Dios y caminamos con Dios y pedimos que el Señor nos ayude a hacer estos cambios, el Espíritu Santo nos va a ayudar y el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer estos cambios que nosotros necesitamos para poder alcanzar este tipo de reformas. Estos cambios de hábitos implican temperancia, régimen alimenticio, ejercicios, en realidad los 8 remedios naturales. Pero principalmente hay algunos aspectos que se resalta aquí, como es la temperancia. Sin temperancia, nosotros, como ustedes han visto en citas anteriores, no vamos a tener esa fuerza de voluntad, no vamos a tener esa fuerza para poder hacer los otros cambios. Necesitamos entonces ser temperantes. Hablando del régimen alimenticio, ustedes van a ver que Elena de White escribió ampliamente acerca de la relación que existe entre los hábitos de comer y nuestras conductas. Si ustedes van, por ejemplo, al libro Mente, Carácter y Personalidad, ustedes se van a dar cuenta en los 3 tomos que Elena de White hace esa vinculación y, por supuesto, si yo tengo un desorden en mi régimen alimenticio, pues mis hábitos y mi conducta también va a ser desordenado. El ejercicio es ese don maravilloso que Dios nos ha dado para poder fortalecer los otros aspectos. Entonces, vamos a volver. La reforma pro salud también tiene una vinculación con la preparación para la lluvia tardía. Ustedes han visto en las vistas anteriores que esta vinculación que hace Elena de White con el mensaje del tercer ángel. Dios va a usar al instrumento que mejor esté preparado para que reciba el poder del Espíritu Santo. Y de hecho, Elena de White dice que muchos
cuando el Espíritu Santo venga de manera plena, antes de que termine el tiempo del fin, digamos así, el Espíritu Santo, cuando venga de manera plena sobre esta iglesia, muchos ni siquiera se habrán dado cuenta que el Espíritu ya llegó de manera plena. ¿Por qué? Porque no tienen un estilo de vida ordenado. Y de hecho hay abundantes declaraciones que ella habla acerca de nuestra preparación, como hemos visto, que nuestra preparación no es apenas física, tiene que ver con santificación, tiene que ver con parecernos más a Cristo, tiene que ver con restaurar la imagen de Dios. Entonces, cuanto más preparados estemos, por supuesto, esta preparación no es apenas física, sino es pidiendo ayuda a Dios para que el Espíritu Santo nos ayude. Cuando nosotros estamos preocupados por esta preparación y vamos avanzando y cada día vamos caminando, tomando decisiones, entonces esto nos va a habilitar para que nosotros seamos el mensajero para dar el último mensaje de amonestación al mundo, que tiene que ver con el último fuerte clamor. En muchos casos, Elena de White pregunta, ¿esto es un desprecio o una reforma? Porque muchas veces se ha dado énfasis a este tipo de mensajes, a la reforma pro salud, pero también ha habido veces en que la iglesia ha despreciado este mensaje. A veces nos hemos limitado, hablando del mensaje de la reforma pro salud, en algunos aspectos, pero no hemos integrado el aspecto holístico o no hemos pensado que esto también es parte del mensaje, es parte de la misión y es parte de nuestra preparación para los eventos finales. Vamos a la siguiente, por favor. Y ustedes se van a dar cuenta, hablando ya del tercer aspecto, del último aspecto que nos envuelve esta noche, ella habla del problema de la dieta alimenticia relacionado con el último evento que nosotros vamos a experimentar antes de que Cristo nos lleve con Él en ocasión de su segunda venida. Así que, pero para hablar de esto, vamos a recordar un poquito la historia y de cómo esto ha ido apareciendo. Fíjense ustedes que en 1909, Elena de White dijo que la verdadera conversión a la verdad presente abarca la conversión a los principios de la reforma de la salud. Es decir, no solamente basta que nosotros prediquemos la verdad presente, porque de hecho nosotros hemos hecho un énfasis grande y abundante acerca de la verdad presente, y creo que en este aspecto nosotros como miembros de esta iglesia somos sólidos, somos bien fuertes, porque conocemos cuál es la verdad presente para estos últimos tiempos. Pero la verdadera conversión a la verdad presente implica la conversión a los principios de la reforma pro salud. Es decir, no basta conocer el mensaje, ahora implica que nosotros vivamos ese mensaje. Elena de White advierte que algunos han hecho un Dios de sus vientres y que hay alimentos por los cuales no se puede pedir la bendición de Dios, porque de hecho Dios no va a bendecir ese tipo de alimentos. Como por ejemplo, si nosotros sabemos que la comida más abundante para nosotros debería ser la primera comida, es decir, el desayuno, y nosotros invertimos y en nuestro régimen alimenticio optamos por la comida más abundante, la última comida la hacemos más abundante, es decir, la cena, entonces, y pedimos una bendición de Dios por esa comida abundante, quizás Dios no va a bendecir ese tipo de alimentos. Ella dice que es mejor una alimentación sencilla y buena nutricionalmente, de acuerdo a lo que señala Proverbios capítulo 30, versículo 8. Sucede que en ese congreso, el Congreso de la Asociación General de 1909, que es el último congreso al cual Elena de White asistió, cuando terminaron las sesiones regulares, Elena de White se reunió con Daniels y le pidió a Daniels, el pastor Daniels, quien era el presidente de la Asociación General, para hacer una reunión aparte, pero solo con obreros, solo con pastores. Y en esa reunión, Elena de White resaltó dos cosas. Número uno, la predicación en las grandes ciudades. Y número dos, la reforma pro salud. Después de las discusiones, Daniels quiso tomar una decisión, digamos, radical. Él quiso enviar una carta de compromiso a todos los obreros del mundo para que todos puedan firmar un compromiso acerca de la reforma pro salud. Pero William White, hijo de Elena de White, quien estaba muy cercano, obviamente, a su mamá, porque él vivía con ella,
señaló que comprometer a nuestro pueblo para no comer carne causaría conflictos innecesarios. Además, William White le dijo que hay sectores en el mundo que es difícil conseguir, digamos, una dieta balanceada basada en frutas, verduras, de acuerdo a los mensajes inspirados. Entonces, no deberíamos tomar un compromiso así, pero sí deberíamos tomar otros compromisos. Entonces, Daniels recomendó que tanto ministros y médicos hagan un trabajo educativo extenso y bien equilibrado. ¿Y por qué es importante esta declaración? Porque esta era la última vez que Elena de White se reunía de manera presencial en una sesión de la Asociación General, y era la última vez que Elena de White se reunía con los ministros. Y en esta reunión ella hizo hincapié a este mensaje. Es por eso que Daniels, el pastor Daniels, reaccionó y él recomendó que ministros y médicos hagan un trabajo educativo y extenso y bien equilibrado. De hecho, Elena de White también sugirió que en países donde hay abundancia de frutas y verduras, no debería haber ningún impedimento para poder avanzar con el mensaje de la reforma pro salud. Se debería dar pasos donde hay abundancia de frutas y verduras. Vamos a avanzar. Entonces, ¿por qué es importante la dieta? Estuve revisando algunas citas de Elena White, traté de rastrear varias de ellas el año pasado cuando me pidieron un material y traté de revisar lo más que pude las citas de Elena White y me di cuenta que de los 8 remedios naturales, ella enfatiza una de manera en especial, hablando, ¿no?, de la preparación para los eventos finales. Y de hecho, ella resalta la dieta. Y ella lo dice así: algunos consideran que la abnegación es un verdadero sufrimiento. Se complace el apetito pervertido y el dominio de las apetencias malsanas induce incluso a muchos profesos cristianos a retroceder, como si la abnegación fuese la consecuencia directa de un régimen alimenticio sencillo. Y como los hijos de Israel prefieren la esclavitud, la enfermedad y hasta la muerte antes que verse privados de las joyas de la carne, pan y agua es todo lo que se promete al remanente en el tiempo de angustia. Y si ustedes averiguan un poquito más, nosotros sabemos que bíblicamente vamos a experimentar el segundo éxodo. Y así como fue en el primer éxodo, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Dios los alimentó con pan y agua, es decir, maná que caía del cielo y agua que brotaba de la roca. De la misma manera será cuando nosotros nos acerquemos al fin de los tiempos y cuando se acabe el tiempo de gracia y todos que huir de las ciudades a los campos y experimentar el tiempo de angustia. Ella dice que así como Dios alimentó, sustentó a su pueblo en el pasado, en el desierto, Dios también nos va a sustentar a nosotros. Pero la alimentación será de pan y agua. Por eso es que ella resalta que nosotros debiéramos tener una dieta sencilla, un estilo de vida diferente para que nosotros podamos, digamos, pasar esos momentos angustiantes. De hecho, ella habla que estos momentos van a ser muy angustiantes porque no solamente porque se trata de las últimas escenas del mundo, sino también porque se trata de nuestra salvación, se trata, así como Jacob estuvo pensando y luchando con Dios acerca de sus pecados, nosotros también tendremos nuestras luchas personales acerca de nuestros propios pecados. Vamos avanzando. Vamos entonces a terminar la presentación de hoy con esta reflexión. Elena de White dice, hablando de la reforma pro salud, hablando de este mensaje como el brazo derecho del evangelismo, ella dice que el cuerpo que trata con indiferencia a la mano derecha, rechazando su ayuda, no es capaz de realizar nada. Yo creo que como iglesia deberíamos hacer todavía acciones mucho más esforzados
para que nosotros no tratemos con indiferencia aquel mensaje que nosotros hemos recibido por anticipación y que muchos científicos ahora lo están validando. Número 2, me gusta mucho esta cita de Pablo en el libro de Romanos 12, 1 y 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También Pablo dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esperamos, hermanos todos, que podamos hacer decisiones personales. Aquí no se trata de que nosotros vamos a agradar a una persona, al anciano, al pastor. Aquí se trata de que cada uno de nosotros tomemos decisiones que nos permita acercarnos cada día más a Dios. Que el Señor los bendiga y esperamos que este mensaje sea de bendición para todos.